Saludos a todos, mi nombre es Fray Mauricio Balandrán, soy parte de la Orden de Predicadores aquí en México. Yo les compartiré el tema titulado El Espíritu Santo, agente de la dulce y confortadora alegría de evangelizar. ¿Qué es lo que se anuncia en Pentecostés? Aquella mañana en la que el Espíritu Santo se derrama en los hombres y mujeres que estaban reunidos y los lleva a anunciar un mensaje muy concreto. Ellos proclaman la buena nueva. Ellos, motivados por el Espíritu Santo, llevan a su comunidad, a su pueblo, el anuncio de Jesucristo, muerto, pero también resucitado, Hijo de Dios, que entregó su vida por amor a cada uno de los hombres y mujeres en el mundo. Este mensaje también lo conocemos como el querigma, que no es otra cosa más que el anuncio de las maravillas de Dios. De hecho, el querigma siempre será algo que toma como prioridad en el mensaje y en el anuncio de la evangelización. Si nosotros nos queremos lanzar a la aventura de evangelizar y nos olvidamos de la persona de Jesús, entonces hay algo que estamos haciendo mal. No podemos anunciar a alguien más que no sea el mismo Jesucristo, porque Él es el que motiva, el que mueve los corazones, el que impulsa y el que nos lleva a todos nosotros a irnos realizando como hombres y mujeres, hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, movidos e impulsados por su Espíritu Santo. Esta misma realidad no solamente tuvo lugar en el momento de Pentecostés. De hecho, sabemos que la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma estaba volando en aquellas primeras aguas y que iba construyendo y moldeando la obra de Dios por amor. Y también lo vemos actuar de una manera muy concreta en todos los profetas cuya tarea principal, bien sabemos, anuncian y denuncian, pero el anuncio y la denuncia que ellos realizan no se puede llevar a cabo si no es gracias a la gracia que reciben por el Espíritu Santo. Hay testimonios en los que esta manifestación del Espíritu Santo se les representa a través del fuego, otros es por la imposición de manos, en otros es quizá porque fueron elegidos y ungidos. Y hay muchas maneras, pero en todas ellas siempre está el Espíritu que se les da para esa tarea tan titánica. Este Jesucristo que es anunciado por los profetas realiza en su persona el vértice de la unión entre la palabra y el Espíritu. Ya Isaías nos decía en uno de sus textos, como una manera de profecía, que en el vástago de Jesé se posarían sobre él los dones del Espíritu Santo. Y empieza a enumerar, a anunciar esos dones, los que nosotros ya conocemos, los 7 dones del Espíritu Santo: don de sabiduría, don de inteligencia, don de ciencia, don de fortaleza y los demás. Entonces en Jesús podemos ver también claramente cómo Él mismo nos da testimonio y nos enseña a ser dóciles al Espíritu, a ser dóciles a lo que Dios Padre desea de nosotros para alcanzar, como el mismo Jesucristo lo hizo, su realización y su felicidad plena, pero sobre todo la santidad. En este mismo Jesucristo podemos ver cómo el Espíritu Santo constantemente actúa. Sabemos nosotros, por ejemplo, aquel pasaje bíblico en donde se narra el bautismo de Jesús. Un pasaje en donde se menciona que justo en el momento de ser bautizado en el Espíritu, Jesucristo comienza su misión pública. Una tarea que definitivamente no se podría llevar a cabo si también no hubiera sido impulsada y motivada por el Espíritu. Otro de los acontecimientos que también vemos y podemos descubrir en la Biblia es que Jesucristo da testimonio de sí mismo
en un momento dentro de una sinagoga. Él desenrolla aquel documento, aquel texto bíblico, también del profeta Isaías, y empieza a leer el texto. Y al terminar ese texto, dice de una manera muy clara y también con una actitud muy valiente: este día se acaba de realizar lo que la palabra estaba anunciando. Ha llegado la buena nueva a los pobres. Ha llegado el anuncio de Dios al mundo. Y nuevamente allí podemos ver cómo es que Jesucristo refleja esa unidad plena entre el Espíritu y la palabra. Los discípulos, pues, al mismo tiempo que son capaces de entregar su vida por el amor que Jesucristo les ha transmitido, durante su vida también ellos son capaces de realizar grandes milagros, impulsados y motivados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que obra milagros a través de sus manos, siempre invocando a Jesucristo como el dador de vida y el que les da la posibilidad de compartir esos dones con sus hermanos que los necesitan. Lo transmiten con alegría, lo transmiten con entusiasmo, lo transmiten con la seguridad de que saben que detrás de ellos está la presencia del Espíritu que les da la autorización y confirma sus acciones en medio del pueblo. San Pablo también es un gran personaje bíblico que nos recuerda cómo la obra de la evangelización no es una realización meramente personal, sino que es una tarea que tiene como origen, como fuego iniciador, la presencia del Espíritu Santo. De hecho, él nos dice en sus cartas que no predica con palabras, que no predica meras palabras, sino que lo que él predica es gracias al poder del Espíritu Santo. La primera carta a los tesalonicenses, en el primer capítulo, nos recuerda esta verdad, que a ti y a mí nos puede resultar motivadora para que también reconozcamos en ello que lo que podamos decir o aportar en la tarea de la evangelización no solamente debemos de considerarlo como un esfuerzo personal, como una inspiración que surge de mí mismo, sino más bien como algo que está impulsado por la presencia de Dios en nosotros y que no quiere quedarse solamente en nuestra vida, sino que quiere y desea ser compartida con todos los que nos rodean, con una actitud humilde y valiente, a semejanza de los mismos profetas. También los papas, los últimos papas que han dirigido a la Iglesia Católica en los últimos años, nos recuerdan con su doctrina la tarea fundamental que tiene el Espíritu Santo en la transmisión de la fe a través de la evangelización. No podemos considerar como algo sin importancia el hecho de que Juan 23 anunciara y convocara al Gran Concilio Vaticano II, motivado e inspirado por el Espíritu Santo. Y también otros papas, a través de sus escritos, de sus aportaciones y de sus catequesis, nos lo siguen recordando. De hecho, el Papa Pablo VI, ahora santo, junto con San Juan Pablo II, nos regaló un texto muy hermoso, Evangelii Nunciandi, y es allí en ese texto, en el número 75, donde precisamente leemos esta hermosa frase: el Espíritu Santo como agente de la evangelización. Esta misma idea el Papa Francisco la ha actualizado en otro texto también con un nombre muy parecido, Evangelii Gaudium. Él nos dice que el Espíritu Santo nos motiva a la evangelización y que evangelizar se trata no de algo aburrido, no de algo triste, y de hecho tampoco se trata como una carga que tenemos que hacer. Él se dirige a la evangelización como la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Todo este texto de Evangelii Gaudium habla obviamente del tema de anunciar el Evangelio, pero esta frase y este contenido central está en sus primeros números, del 9 al 13, y realmente es algo que nos puede motivar para que nosotros no nos desanimemos,
Muchas veces nos podemos sentir quizá incapaces de poder realizar una tarea como la que es evangelizar. Sin embargo, el Papa Francisco, junto con Pablo VI, nos invitan a que veamos esto no como una tarea personal, no como una obra que yo realizo a través de mis obras, de mis acciones, sino que siempre va a ser algo motivado e impulsado por el Espíritu Santo. Por eso tenemos la certeza y la seguridad de que nuestra evangelización, en el contexto que sea, siempre debe de ser alegre, porque los resultados y los efectos que de ella surjan son fruto y son obra del Espíritu Santo. El Papa emérito Benedicto XVI también nos hablaba muchísimo de la presencia y del papel del Espíritu Santo dentro de la Iglesia. Él, por ejemplo, insistía mucho en la figura de los santos, y él nos decía que los santos son verdaderos protagonistas, que se vieron y se motivaron siendo dóciles a la fantasía del Espíritu Santo, y de esta manera mostraban al mundo la belleza del Evangelio, a través de obras y de palabras concretas en medio de sus contextos. Y eso también nos recuerda a cada uno de nosotros que el Espíritu Santo se actualiza, que Él llega a nuestros tiempos contemporáneos, que Él busca los medios para anunciar al mundo la verdadera palabra y lo que le da sentido a la vida de cada ser humano. Nosotros estamos envueltos en medio de redes sociales, en medio de instrumentos de comunicación que por un lado nos unen y por otro lado también pueden llevarnos a la dispersión. Pero lo importante es que a través de todo ese contexto, incluso en el confinamiento que estamos viviendo, pues el Espíritu no descansa. Él está vivo, está despierto y quiere motivarnos para que también nosotros salgamos y anunciemos el aviso o el mensaje de Jesucristo nuestro Señor. El Papa Juan Pablo II también en su catequesis insistía mucho en la relación que hay entre el Espíritu Santo y la evangelización. En lo personal me gustaría solamente comentar una comparación que él hizo en una de sus audiencias generales. Él comparaba la tarea del Espíritu Santo en la evangelización con la manera en la que cada uno de nosotros comunicamos nuestra voz, nuestras palabras, a través del aliento. Y esta misma realidad humana es lo mismo que sucede entre la palabra de Dios que se transmite gracias al Espíritu Santo, que es el aliento de vida. Quizá nosotros podemos caer en el error de ser pesimistas o de desanimarnos cuando escuchamos precisamente lo que los papas y grandes personajes en la historia han realizado como evangelizadores. Sin embargo, no debemos de olvidar que en medio de nuestro contexto, a través de nuestra misma forma de actuar, esforzándonos por vivir en la presencia de Dios, realizamos una tarea evangelizadora todos los días de nuestra vida. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, se nos invita que evangelizar es una tarea que debemos realizar a tiempo y a destiempo. ¿Qué significa esto? Pues no es otra cosa más que pongamos en las manos de Dios la tarea de anunciar su palabra. Si consideramos que es un momento adecuado, pues hacerlo. Si consideramos que no es el momento, no dejarlo de hacer. Porque sabemos que el que provoca y el que inspira la conversión es Dios mismo a través de nosotros. También debemos de recordar las palabras que constantemente nos dice el Papa Francisco. Él nos invita a que no olvidemos que el primero en esta expresión de evangelizar es Dios, es el Espíritu. Nos dice el Papa que Él es el que nos primerea, el que toma la iniciativa para que de nosotros pueda salir alguna palabra evangelizadora. Es por eso que debemos de sentirnos invitados a no callar, a no esconder nuestra voz y nuestro deseo de transmitir
aquel testimonio o aquella experiencia que poco a poco ha transformado nuestra vida. El encuentro con Jesucristo vivo y resucitado. Es allí en donde cada uno de nosotros encontraremos la fuerza, encontraremos la disposición, pero sobre todo el deseo de no querer quedarnos con una alegría y felicidad que nos envuelve, porque eso es Jesucristo en nuestra vida. Alegría y felicidad que nos llena, que nos plenifica y que nos acompaña a lo largo de nuestra vida hasta el momento de realizar en nosotros la obra completa que nos vuelve a nuestro origen. Hemos salido de manos santas y hemos de volver a esas manos santas, hombres y mujeres santos. Quizá alguna de las preguntas más complicadas para responder o que más nos inquieten es precisamente cuando nos cuestionamos acerca de cómo evangelizar. Pues siendo consecuentes a lo que hasta ahora hemos compartido, tenemos que reconocer que la primera tarea es encomendarnos a la iluminación del Espíritu Santo para que Él nos inspire las maneras, los modos y las herramientas que necesitamos para llevar el anuncio. Sabemos que evangelizar no es una tarea exclusiva del padrecito, de la monjita. Evangelizar, como nos lo dicen los textos que hemos mencionado anteriormente por parte de la Iglesia, es una tarea de todos los que pertenecemos a esta Iglesia, como cuerpo místico de Dios. En primer lugar, entonces, tendremos que tomar conciencia de que la inspiración para llevar el mensaje de Cristo es un don que el mismo Espíritu nos regala. Y para poder iluminar un poquito cómo es que este don se manifiesta en nuestra vida, podemos también hacer un recorrido, por ejemplo, en personajes bíblicos muy concretos que con su tarea de misión nos inspiran a que también nosotros salgamos de nuestra zona de confort. La Biblia nos habla, por ejemplo, de Abraham, cómo Dios lo invita a dejar su patria, a salir de su patria y a dirigirse a donde Él lo iba a enviar, le iba a indicar un nuevo lugar, un nuevo estilo de vida, un nuevo espacio, con sus inseguridades, con sus preocupaciones, con sus limitaciones y con sus incomodidades, pero Abraham se vio dócil a la petición de Dios y salió. Dios realiza por medio de él grandes obras. Pues lo mismo puede hacer también contigo y conmigo cuando nos dejamos motivar e inspirar por la presencia del Espíritu. Jesucristo también en estas recomendaciones que hacía a sus amigos, los discípulos, insistía en algo que aparentemente a nosotros nos puede resultar imposible. Él decía que quien quisiera seguirlo, quien quisiera ir detrás de él, tendría que cargar su cruz, que cargue su cruz y se niegue a sí mismo para poderme seguir. Es una tarea titánica que nosotros también solamente podremos realizar, que nosotros también podremos actualizar únicamente motivados e impulsados por la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida. Actualmente el Papa Francisco nos insiste también de una manera muy amena, con un lenguaje sencillo y claro, que la Iglesia Católica siempre tiene que ser una iglesia en salida, una iglesia que deje sus seguridades y que el mismo Papa Francisco nos dice que prefiere una iglesia herida en medio de la batalla que una iglesia que esté disfrutando del confort y de la comodidad en un ambiente aislado y cerrado. Ser hombres y mujeres en salida implica entonces tener la apertura de todo lo que nos rodea. Y como ya lo hemos escuchado en otros videos, pues también nos impulsa a que seamos hombres y mujeres abiertos a los signos de los tiempos, los cuales solamente se nos descubrirán gracias a la presencia del Espíritu Santo. Otra característica también que nos puede motivar a sentirnos llamados a la evangelización es
la manera en la que como hombres, como mujeres o como seres humanos, nosotros estamos hechos. Hemos salido del amor de Dios y es el amor de Dios en nosotros lo que podemos transmitir. Es muy hermoso recordar cómo Jesucristo, en algún momento muy concreto, ya en la perspectiva de resurrección, se dirige a San Pedro y le pregunta si es que lo ama. San Pedro contesta con firmeza que sí, en 3 ocasiones. Y es ese mismo amor que Pedro tiene en su vida a través del encuentro con Cristo que lo transmite y lo lleva a los demás. Pues nosotros también, con alegría, con esperanza, debemos de interpretar el amor que hay en nosotros de parte de Dios y es lo que vamos a dar. Nuestro testimonio, nuestra experiencia personal de encuentro con Cristo es lo que daremos. Si para ti Dios es el Todopoderoso, es lo que vas a anunciar. Si para ti Jesucristo es el amigo que nunca falla, es esa amistad que vas a llevar a los demás. Si para ti Dios es aquel por el cual todo lo tenemos y todo lo que somos es gracias a Él, esa es la experiencia que tú vas a transmitir. Pero es una experiencia que debemos de aprender a articular, a verbalizar, porque si no la verbalizamos, por allí dice un teólogo, que no se puede llamar incluso experiencia. Para ser experiencia tiene que estar claramente articulada con la capacidad de poderla transmitir y también que aquel que la escucha la pueda comprender. Algunos medios que tenemos a nuestra disposición para poder llevar a cabo una evangelización a la altura de la inspiración del Espíritu Santo, pues la Iglesia nos lo ha recordado a lo largo de la historia. En primer lugar, nosotros, como nos lo dice también el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, nosotros debemos de ser buscadores de la verdad, buscadores de lo bello, buscadores de lo bueno. Él nos dice en estos capítulos del 9 al 13 de Evangelii Gaudium que todo lo que es bueno, que todo lo que es bello, busca por sí mismo su expansión, su manera de manifestarse a los demás. El anuncio del Evangelio, del amor de Jesucristo y de Dios por el mundo, no puede ser menos bello, menos verdad y mucho menos bueno. Pues eso es lo que nos invita el Papa Francisco a que lo transmitamos, siempre motivados por el Espíritu, sabiendo que en nuestras limitaciones, en nuestras fragilidades, Él realiza obras grandes. Lo mismo hizo en la parresía que se llevó a cabo aquella mañana de Pentecostés con los discípulos. Ellos, hombres no instruidos, fueron capaces y valientes de poder anunciar el primer querigma. Otros medios que tenemos y que definitivamente son fundamentales para evangelizar es la escucha de la palabra. Tenemos que ser alumnos, discípulos de la palabra de Dios, meditarla, contemplarla y poder interpretar lo que ella dice y lo que ella nos dice. Esto solamente lo vamos a realizar en una tarea que se lleva a cabo en la oración. Ser hombres y mujeres de oración también nos abre al Espíritu y también nos inspira las palabras que necesitamos para poder evangelizar. Por allí hay santos que incluso esta palabra de la oración pues es clave para toda su misión. Ora et labora de San Benito, en donde conjuga la oración con la acción. Y una y la otra no están peleadas, sino que en conjunto son un símbolo y un reflejo de evangelización que el mundo siempre ha necesitado. Nosotros como dominicos también tenemos en nuestra tradición una bella frase de contemplar y dar a los demás lo contemplado. Es una tarea que en medio de la oración y también del silencio se puede realizar. Escuchar la voz de Dios y después recibir de Él la alegría y la humildad que necesitamos para llevarla a los demás.